Dios bendiga a toda la audiencia de Radio Tierra Prometida y Proyecto Corazones. Ahora el pastor Armando Ruiz, pastor de la Iglesia Tierra Prometida en Sevilla, España. Bien, quiero que veamos hoy un tema que se titula Listos para cuando Él venga. Repito, listos para cuando Él venga. Vamos a orar. Señor, bendito es tu nombre, tu gracia, tu misericordia. Te pongo delante de ti, Señor, esta palabra, en esta hora, en este momento, para que seas tú, Señor, que venga obrando y que venga, Señor, hablando y ministrando en nuestros corazones, Padre. Anúlame a mí, Señor, por completo, y que sea tu palabra que ministre en este día y en este momento, Señor. Habla a las vidas de aquellos que están ahora en este momento aquí, que estamos juntos, a los que han de escucharlo más adelante o verlo, Señor, porque es tu palabra la que edifica, la que da vida y la que sana, restaura y fortalece. Señor, te doy las gracias siempre a ti, sabiendo que tú eres perfecto, que tú eres 3 veces santo, que tú eres inconmensurable, eterno y poderoso. Señor, en tus manos estamos, háblanos, dirígenos, llénanos de tu presencia, en tu nombre Jesús, te lo pido todo, amén y amén. Bien, el título es Listos para cuando Él venga. Bien, lo primero que tenemos que saber, que tenemos que entender, es que cuando el Señor venga a por su pueblo, y ojalá, y esperemos que eso sea pronto, y que no se demore demasiado, tenemos que saber que antes de que el Señor venga por nosotros y estemos preparados para marchar con Él, tenemos que llevar una vida aquí en la tierra conforme el Señor establece y conforme el Señor quiere que tengamos todos. No vivir como yo quiera, sino vivir en la forma, en la manera de cómo la palabra nos dice y nos establece que tenemos que vivir. Bien. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que conocer al Señor, hacer su voluntad, tenemos que dar testimonio, poner nuestras cosas en las cosas de Él y vivir siempre en fe. Vamos a ver, porque hay más formas de cómo tenemos que hacer las cosas para Dios, pero vamos solamente a ver unas pocas si realmente estamos preparados y estamos listos para cuando el Señor venga por nosotros, porque recuerden algo, Él no dijo cuándo iba a venir por nosotros, no dijo ni el día, ni dijo el año, ni dijo la hora. Solamente dijo que estuviéramos preparados, porque vendrá como ladrón en la noche, para que nadie espere si viene a las 10, a las 12, a las 3 o a las 4. Una hora en la que nadie esperará que venga, cuando todo parece que esté bien, cuando todo parece que vaya bien, cuando todo parece que no es el momento ideal para que haya venido o para que venga, es cuando el Señor vendrá a por su pueblo. Y tenemos que estar preparados. Si llevamos años en el Señor, años en la iglesia, años congregándonos, años sabiendo lo que hay que hacer, sería una verdadera lástima que viniera el Señor y que no te fueras con Él cuando viniera por su iglesia. Que por algún pecado, que por algún mal comportamiento, que por algún momento que estés pasando en el cual no sean los mejores, que te llegue o te lleves a un lugar o te lleve un momento de tu vida en el que, por una razón o por otra, el Señor decida de no llevarte con Él. Por eso yo considero muy importante todo aquello que tenemos que entender, que tenemos que saber para cuando el Señor venga por nosotros. Vamos a ver en Mateo capítulo 4, verso 17, vamos a empezar viendo ahí
en Mateo 4:17, ¿qué es lo primero que el Maestro nos predicó, nos enseñó, nos dijo que teníamos que hacer? Mateo 4:17 en el Nuevo Testamento dice la palabra lo siguiente. Dice que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Solamente ese texto, pero tiene una gran importancia ese texto. Desde entonces comenzó Jesús, una vez que fue tentado por el diablo, una vez que estuvo en el desierto por 40 días y 40 noches, y cuando ya Él se da a conocer a las personas, cuando ya va a empezar su ministerio, lo primero que dice es: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La importancia de la palabra arrepentimiento, la importancia de lo que significa la palabra arrepentirse. ¿Quién realmente está arrepentido por algún comportamiento que ha tenido en otro tiempo? Por alguna forma de andar que no es correcta, por algo que haya cometido, algo que haya hecho, aunque sea en su juventud, aunque sea hace poco tiempo, aunque sea hace pocos años o incluso pocos meses. ¿Quién no está realmente arrepentido por algo que ha hecho delante del Señor de forma indebida? Absolutamente todos, porque no hay nadie de nosotros que pueda decir: yo no tengo nada de qué arrepentirme. Yo no tengo nada de qué arrepentirme. Todos, absolutamente todos, tenemos que arrepentirnos por algo que hayamos hecho, que estemos haciendo en la actualidad, porque recuerden que solamente Dios es el que ve todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida. Es el único que lo ve. Que estemos haciendo o que Dios no lo quiera que vayamos a hacer en un futuro. Todos, absolutamente todos, tenemos que tener eso siempre delante de nosotros. Tenemos que recordar las palabras del Maestro. Empezó diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el punto número 1, y muy importante para estar preparados para cuando venga el Señor, es si realmente estamos arrepentidos por aquello que hemos hecho en algún tiempo, por nuestros pecados, por nuestros comportamientos, por nuestra forma de ser, por nuestra forma de actuar, si realmente estamos arrepentidos. ¿Está realmente arrepentido, realmente arrepentida? Si no, hoy es el mejor momento, es el mejor día para pedirle perdón al Señor y ponerte a bien con Él por lo que has hecho o por lo que no has hecho, por lo que el Señor demandaba de ti y tú no has hecho, o al revés. Por eso recuerda las palabras del Maestro: siempre, siempre, siempre recibir al Señor en tu corazón, pedirle perdón y arrepentirte en tu interior de aquello que has hecho, para que realmente el Señor vea en ti una transparencia en tu corazón y realmente vea en ti que tú sí eres merecedor de tener la vida eterna y de estar en el cielo con Él. Por eso yo considero que eso es el paso número 1, porque es lo primero que el Maestro empezó a predicar: el Evangelio del arrepentimiento. Si alguien no se arrepiente, difícilmente puede saber que ha cometido algo que no era conforme a Dios. Tenemos que saber lo que hemos hecho, arrepentirnos, porque no hay perfecto nadie, no hay justo nadie, y no hay nadie que diga: yo no tengo ningún pecado, porque no hay nadie. Por eso todos tenemos que pedirle perdón al Señor y arrepentirnos en nuestra forma de ser, para que el Señor sea el que nos cambie y el que nos restaure y nos haga nuevas criaturas para Él. Dice la palabra que las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Bien, vámonos a Juan capítulo 17, versículo 3. Juan 17, verso 3, porque vamos a ver ahí qué es lo que la palabra nos muestra y lo que la palabra nos enseña. Juan capítulo 17,
versículo 3. El Maestro, cuando oraba por sus discípulos y por aquellos que habían de conocerle y por aquellos que habían de predicar su palabra, les decía algo muy importante. Y dice el verso 3 de Juan 17, y esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Luego, ¿qué es la vida eterna? Conocer a Yeshua. Eso es la vida eterna. Pero claro, no solamente queda eso ahí, luego vamos a ver algo más. Pero Él lo dice muy claramente. Y esta es la vida eterna. 2 puntos. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Luego, hermanos, no podemos decir yo creo en Dios, pero no creo tanto en Jesucristo. O yo creo en Jesucristo, pero no me convence tanto el Dios del Antiguo Testamento. No, no se lleven a engaño, no se lleven a equivocación. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Dios es igual el del Antiguo Testamento que el del Nuevo Testamento, que el de los profetas mayores, como que el de los profetas menores, como todo lo que está en la Biblia. Y los apóstoles que escribieron sobre él, escribieron también sobre sus enseñanzas, tanto de la Torá como de los escritos mayores o los escritos menores. Todo eso es palabra del Señor, nada es invención del hombre. La palabra de Dios está inspirada por Dios, escrita por hombres, pero inspirada por Dios. Y Él quiere dejarle claro a toda la humanidad que tendría que aprender. Y dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Porque muchos dudaban de que el Maestro realmente fuera enviado por Dios. Muchos dudaban de que realmente el Maestro fuera el que hiciera milagro y no que fueran los demonios los que hicieran milagro. Muchos dudaban de la autoridad y de la realidad de que Dios era el autor y el consumador de la vida de tanto del Maestro como de todos nosotros. Por eso la palabra así nos lo enseña y así nos lo dice. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Luego, hermano, tienes que conocer a Dios. ¿Y cómo conozco a Dios? Mediante la lectura de su palabra. No hay otra forma. Porque yo no sé lo que me está diciendo mi Padre Celestial si yo no voy a su palabra para saber lo que me está diciendo. Para yo saber lo que Él quiere de mí, yo tengo que leer lo que Él ha escrito. Ustedes saben lo que son las memorias, ¿verdad? Las memorias, lo que se escribe es todo lo que le ha acontecido a un personaje importante de la cultura, del espectáculo, de la política o de la sociedad. Y escribe sus memorias y las personas pagan mucho dinero por leer sus memorias. Y ahí, en esa memoria, escribe esta persona cómo empezó, cómo llegó, cómo hizo, cómo no hizo, el declive o el ocaso o lo que lo queramos llamar, o la muerte incluso. Y son las memorias. Ustedes figúrense que estos son como las memorias que Dios quiere que leamos, escritas por Él, por su dedo, en piedra, en tablas, para saber lo que realmente demanda de nosotros y para tener vida eterna y en abundancia y en el cielo, no en el infierno, sino en el cielo. Esa es la real voluntad de Dios para con nosotros. Pero yo no sé lo que Dios quiere de mí si yo no leo su palabra, si yo no leo sus escritos, si yo no sé lo que demanda para mí, si yo no comprendo su enseñanza, si yo no me pongo en la mente de Dios o en la mente de Cristo para yo saber lo que realmente quiere de mí. No andar como yo quería, no hacer lo que yo quería, sino hacer lo que la Biblia demanda de mí. Y vamos a ver a continuación, porque vamos a ver en otro texto bíblico, vámonos a Juan capítulo 14, verso 23. Juan capítulo 14, versículo 23. Van a ver ustedes ahí lo que yo les estoy diciendo. 3 capítulos antes. Juan 14, 23. Vemos en la Biblia que dice: y respondió Yeshua y les dijo. Y respondió Yeshua y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará.
y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Es evidente, es claro. El que me ama, mi palabra guardará. No los sentimientos, las emociones, los cánticos, las oraciones, los días de ayuno, los días que esté en la iglesia, limpiando la iglesia, orando en la iglesia, tomando café, merendando, todo eso. No. Eso está bien, eso está muy bien, pero no es suficiente. Con eso no tenemos la vida eterna. Para que realmente tengamos la vida eterna, dice, el que me ama, mi palabra guardará. Esto es como una fidelidad en un matrimonio. ¿Cómo se demuestra que un matrimonio es fiel? Él a ella y ella a él. En que su matrimonio guardará. ¿Verdad? Su matrimonio guardará aquello que prometió delante de Dios, delante de una autoridad sacerdotal, delante de testigos, de familiares, de amigos, de conocidos, incluso, y más importante, delante de Dios, lo ha mantenido de por vida. ¿Quién puede decir, yo he mantenido mi matrimonio hasta hoy? ¿Quién puede decirlo? Qué pocos son los que podemos decir, yo he sido fiel a mi esposa o he sido fiel a mi esposo hasta hoy. Por eso dice el maestro, el que me ama, si tú realmente amas a tu mujer, tú eres fiel a ella. Y si tú realmente amas a tu marido, tú eres fiel a él. No te interesa estar con otra persona porque no lo necesitas, porque tienes suficiente y más con la persona con la que convives, con tu esposa, con tu esposo. El maestro es igual. El que me ama, mi palabra guardará. ¿Y cuál es su palabra? Las Escrituras, la Biblia, lo que el Señor dice en su palabra. Eso es lo importante para que luego, cuando llegue el momento de la duda, cuando llegue el momento de la prueba, porque llegará, porque llega a todo el mundo, sepas cómo defenderte ante las acusaciones del diablo. Y sepas cómo defenderte y cómo decirle y cómo orar y cómo pelear y cómo batallar ante lo que el diablo intente hacer contigo y ante lo que el diablo intente robar tu fe. Si tú no conoces las Escrituras, si tú no conoces la palabra, muy difícilmente vas a poder combatir contra Satanás. Eso es importantísimo, hermanos. El que me ama, mi palabra guardará. Y él lo ha dicho, y lo dice en el capítulo 4 de Mateo, no solamente de pan ni del hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si creemos que solamente por comer el pan o la carne o lo que sea, o los dulces, o la leche, o la fruta, es suficiente, estamos pero que muy equivocados, hermano. Eso no es suficiente. Tenemos que tomar diariamente, estar a solas con Dios diariamente, cada día, tener un tiempo de comunión con Dios, un tiempo de comunión con su palabra, en oración, en la lectura de la palabra. ¿Qué menos que estar una hora a solas con Dios? ¿Qué menos de estar una hora con Él meditando en su palabra? Leyendo, escudriñando, meditando lo que estoy leyendo y tomando la palabra que estoy leyendo. Eso es lo que Él nos dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos morada. ¿Ustedes saben lo que significa ser morada? ¿Habrá visto una cosa más importante, más hermosa y más grande que Dios y su Hijo haga morada contigo o haga morada con usted? Eso es lo más hermoso que puede haber. Que no tiene de qué temer, que no tiene de qué tener miedo, que no tiene de qué estar nervioso, que no tiene por qué estar ansioso. Lo veíamos hace algunas semanas y yo lo decía aquí: por nada estéis angustiados, por nada estéis afanados, por nada. El hombre es el que quiere marcar los tiempos, pero los tiempos los marca Dios. Nosotros proponemos, nosotros queremos, pero quien tiene la última palabra siempre será Dios. Y no siempre el hombre sabe lo que necesita. Nunca sabe el hombre lo que realmente necesita. Él cree que sabe lo que necesita, pero quien realmente sabe lo que necesita no es otro que Dios. Él sí sabe lo que cada uno necesita. ¿Cuántas veces hemos dicho: yo no aguanto más, yo no puedo más, yo no soporto más? Y hemos salido de esa prueba.
y hemos salido de ese acontecimiento, de ese desierto, de esa tempestad. El Señor dice en su palabra de que Él no va a darnos ninguna prueba que no podamos soportar, dice el capítulo 10 de Corintios. Siempre que hay una prueba, el Señor nos dará una salida para poder soportarla y para poder salir adelante. Pero Él ha dicho que haremos morada con Él o morada con ella. Mi Padre y yo haremos morada, o sea, vivirán contigo, estarán contigo. Cuando salgas, cuando entres, donde quiera que tú vayas, y no solamente contigo, sino también con tus hijos. Ese es un deber que tienen los padres para con los hijos, hermanos. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Un texto muy hermoso en el capítulo 6 del libro del Deuteronomio, donde Moisés, por voluntad de Dios, le dice, oye, Deuteronomio 6, capítulo 4, oye Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es. No hay dioses ajenos. Deuteronomio 6, 4, no hay dioses ajenos. No hay muñecos ajenos, no hay muñecas ajenas, no hay ídolos de barro, de piedra o de bronce ajenos. Oye Israel, Yahvé nuestro Dios es único. Amarás a Yahvé tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Pero no solamente eso, mira lo que dice el versículo 7. ¿Se la repetirás a quién? A tus hijos. Y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, etcétera, etcétera. Hoy en día no solamente los hebreos, los ortodoxos son los que hacen esto en la puerta de su casa, pero esto no es ni más ni menos que hablar del testimonio. Y tendrás testimonio cuando salgas de tu casa, y darás testimonio cuando entres en el portal de tu casa, y darás testimonio cuando cierres la puerta de tu casa, y darás testimonio a tus hijos, y darás testimonio a tus hijas, y donde quiera que estén tus hijos, ahí tienes que estar tú, ellos contigo y tú con ellos, enseñándole y dándole testimonio para que el día de mañana Dios y el Maestro hagan morada con él o morada con ella, y que recuerden siempre las palabras que tú como padre o tú como madre le enseñaste en su momento, y digan: ¿cómo me enseñó mi padre esto en la Biblia? ¿Cómo me ha servido? ¿Cómo lo he aprendido? ¿Qué bien me ha hecho? Y no lo que el mundo me enseña, la droga, el alcohol, el vicio, las porquerías y las maldades, lo que enseña el mundo, el Halloween, la idolatría de los muñecos, la idolatría de la carne. No eso, sino que diga lo que dice la Biblia: haz mi palabra y todo te irá bien. Dame la espalda y verás cómo tiene consecuencia. Esa enseñanza tan sencilla es la que le establece aquí en la palabra, en Deuteronomio capítulo 6. Primero, ama tú a Dios para que tu hijo ame también a Dios. Habla tú de Dios de todo tu corazón y da testimonio en tu casa, con tu esposa, con tus hijos, para que también en el día de mañana, el futuro, vea que tú como su padre lo hacías y lo hará él. Y dice que se la tienes que repetir a tus hijos y que le tienes que hablar estando en tu casa, tranquilo, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Y todo este testimonio, las escrituras, lo más importante, lo que se llama las filacterías, lo que los hebreos tienen en su brazo izquierdo, que besan, en el frontal de su mente, aquí, una cajita puesta, y que oran y que interceden, que ustedes lo ven así. Esas son las filacterías, y cómo se lo amarran aquí con cuero para que no se les olvide, con los escritos enrolladitos para que lo tengan ahí. Pero eso no basta. ¿Por qué? Porque tenemos que hacerlo con nuestro corazón. De nada sirve que yo vaya a la iglesia y sea muy espiritual en la iglesia y luego en mi casa yo no da testimonio, yo no enseñe a mis hijos, yo no eduque a mis hijos en el temor de Dios, porque entonces algún día mis hijos se reirán de mí y dirán: tú
no eres un ejemplo para mí, porque lo que tú me enseñabas a ser una cosa y lo que hacías era otra muy distinto. ¿Tú quieres que tus hijos digan eso de ti el día de mañana? ¿Quieres que digan eso de ti realmente? Ah, mi padre es lo más parecido a un artista que está interpretando. Cuando estoy en mi casa es uno, pero yo luego le he visto cómo discute, cómo pelea, cómo agrede a mi madre, cómo le es infiel, cómo va para acá, va para allá, cómo bebe, cómo no es responsable en su trabajo, cómo no da testimonio, cómo... ¿Eso quiere que digas de ti tus hijos el día de mañana? ¿Eso quieres realmente? Porque el Maestro ha dicho que Él y su Padre van a hacer morada contigo. Pero recuerda que el que me ama, tú amas al Maestro de verdad, porque Él murió por ti, Él dio su vida por ti, sin conocerte, sin saber cómo tú eras. El que me ama, mi palabra guardará. Pero no solamente tenemos que hacer su voluntad a nivel físico. Hay muchas cosas, yo no voy a entrar, solamente un pequeño detalle, y muchas veces lo digo, porque este pequeño detalle ha marcado la vida de muchas familias evangélicas. Vámonos a 2 de Corintios capítulo 6. Y digo esto, 2 de Corintios capítulo 6, verso 14. Digo porque esto ha marcado a muchas familias, porque no han entendido las Escrituras, no han entendido lo que la Biblia les dice, no han entendido, no han leído, no han olvidado lo que el Señor les decía en su palabra. Dice 2 de Corintios capítulo 6, versículo del 14 al 18. Somos templo del Dios viviente, no del Dios durmiente, no, del Dios viviente. Y dice el 14, no os unáis a yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo impuro, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Es claro, es evidente, hermanos. Es evidente. En el verso 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Cuántas y cuántas parejas cristianas criadas en la iglesia, desde pequeño en la iglesia, teniendo responsabilidad en la iglesia, y se ha unido con un inconverso o con una inconversa? ¿Cuántas y cuántas veces? ¿Y cómo ha terminado eso? ¿Cómo ha sacado al que estaba fuera de la iglesia a la otra parte que estaba dentro de la iglesia, y cómo se lo ha llevado al mundo, y cómo lo ha convencido o la ha convencido, me da igual, y cómo ha salido y cómo ha terminado luego ese matrimonio, porque se unió a yugo desigual? Hermano, nos lo dice la Biblia, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Al principio te dirá que sí, que cree en la Biblia, que cree en la palabra, que cree en la obra de evangelización, que cree en todo, porque lo que intenta es conquistar a esta persona, conquistarla para estar con él o estar con ella, es lo que quiere, conquistarla. Pero dentro de él o dentro de ella no existe realmente ese entendimiento, eso que realmente les quiere ser como ella, porque no se ha arrepentido, porque no ha leído las Escrituras, porque no ha conocido a Cristo, ni tiene interés ni intención en conocerlo.
aunque la otra parte quiera y tenga mucho interés y muchas ganas, pero no quiere conocerlo, no quiere saber nada. Y luego viene lo que tiene que venir, que siempre termina mal. La persona que va a la iglesia, como la otra parte no quiere iglesia, acaba por no ir a la iglesia ninguno de los dos. Acaban por no congregarse, acaban por no hacer la voluntad y acaban incluso hasta por romperse ese matrimonio. Y dice, no solo con yugo desigual, sino también con qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Nosotros somos la justicia de Dios. Nosotros representamos, los cristianos representamos la justicia de Dios, pero ellos son injustos. Nosotros somos justos porque Cristo ha muerto por nosotros. Somos la prueba de la justicia de Dios y nosotros nos hacemos justos delante de Dios. ¿Y qué comunión tiene la luz con la tiniebla? No lo digo yo, lo dice la palabra. La persona incrédula es una persona que está en tinieblas. Una persona incrédula está en tinieblas, y todo el que está en tinieblas sabe cómo está. Está totalmente perdido, totalmente perdida y dejada de la mano de Dios, olvidada por completo de Dios. Esa es la gran realidad. Y eso es lo que muchos hacen, y luego, cuando venga el Señor, le habrán robado el diablo la vida eterna, y le habrá robado el algún día partir con él hacia arriba. Dice el verso 15, además, ¿qué armonía puede haber entre Cristo y Belial? Entre Cristo y Belial. ¿Y qué es Belial? Esto es una persona ruin, una persona inútil, una persona que no sirve para nada. Eso es Belial. Eso en aquel tiempo bíblico era conocido. Una persona, como muchos lo asemejan con el diablo, con Satanás. Pero estaba relacionado con alguien ruin, con alguien inútil, como el comportamiento del diablo es inútil y ruin. ¿Qué comportamiento hay entre Cristo y Belial? ¿Qué comportamiento de un cristiano que de verdad ve a Cristo con una persona que no quiera nada de Cristo? ¿Qué relación puede haber? Ninguna, hermanos, ninguna. Porque va a terminar riéndose de ti y riéndose de Cristo. Ni uno lo dice aquí la palabra. ¿Qué armonía? Todos saben lo que es armonía. La armonía tiene que ver con la música. Para que suene bien la música tiene que haber armonía. Tiene que haber acordes afines para que suene bien y para que salga bien. Cuando una música desentona suena horrible, porque no hay armonía. Igual que pasa cuando una persona cree en Dios y su pareja no, que se ríe y que se burla de él o de ella. Y luego muchos en el tiempo no han seguido, o incluso amigos incrédulos que se ríen y que se burlan de Dios. Verso 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Hermanos, no hay ninguna comunión entre Dios y los ídolos. Ustedes lo saben ya, porque lo hemos leído todos en la Biblia. No tendrás dioses ni imagen delante de mí. No te harás imagen ni semejanza de lo que esté en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en ningún otro lugar. Esos son imágenes. Eso es lo que el diablo hace para confundir a las personas. La idolatría, el paganismo. Ninguna comunión. No seas de esta manera. Si alguien te lo ha dicho, no te lleves a engaño, porque entonces no verás nunca jamás. Y dice el verso 17: salid de en medio de ellos. Aparte de que el 16 nos dice que, como leíamos antes, habitaré y andaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hermano, grábate este texto bíblico en tu mente. Habitaré y andaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo habitaré y andaré entre ellos. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pero dice, salid de en medio de ellos. Apartaos, dice el Señor, no toquéis lo impuro, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. ¿Y qué hace?
una madre o un padre con un hijo o una hija, darle todo lo que necesita, todo el cariño, todo el respaldo, toda la educación mejor para que sea una persona de provecho el día de mañana, para que sea una persona que otros anhelen estar con esta persona, aprender de esta persona, querer saber y decir cómo es un encanto esta persona, y diga, porque de mis padres lo aprendí, de mi padre o de mi madre o de mis padres lo aprendí, porque me lo enseñó, y él me lo enseñó porque también se lo enseñó su padre, porque era cristiano. Y realmente era no solamente de palabra, sino porque lo cumplía diariamente, daba testimonio donde quiera que iba y realmente era cristiano. Pero dice el verbo salir, salir, y todos saben lo que significa salir, ¿verdad? Salir de en medio de ellos y apartaos. Muchas veces no queremos salir ni apartarnos de una serie de amistades o de personas porque creemos que no es malo, creemos que no nos hace daño, creemos que lo podemos controlar, que lo podemos dominar, pero no es así, hermano, no es así. Si dice el Señor, salid de en medio de ellos y apartaos, lo dice por algo, lo dice porque Él nos conoce, porque nos ha creado, ha hecho a la creación y ha hecho a los seres humanos. Pero no olvides esto nunca. Cuidado con las malas amistades, cuidado con el yugo que no es igual, cuidado con las personas idólatras, cuidado con los incrédulos, cuidado con los que se burlan de Dios, cuidado con los que no respetan a Dios. Dice el Señor, salte de esa persona, apártate de esa persona, porque todo lo que te enseñará será malo. Y todo lo que veas en esta persona, todo comportamiento que veas, será totalmente distinto conforme al comportamiento o conforme a la voluntad de Dios. Vámonos al libro de Hechos, capítulo 1 y versículo 8. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Hechos 1, versículo 8. Esto es algo que todos tenemos que hacer. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tenemos el deber de predicar el Evangelio a todo el mundo. El Evangelio a todo el mundo. Y dice aquí, testigos primeramente donde ellos vivían. En Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria, más al norte, y hasta lo último de la tierra. Nosotros, si de verdad queremos la vida eterna, tenemos que predicar del Maestro. Porque luego lo dice, igual que vosotros predicasteis de mí, yo también hablaré de vosotros a mi Padre. Igual que vosotros me negasteis a mí, también yo os negaré a vosotros. Y diré, apartaos de mí porque no os he conocido. Una persona que diga, yo llevo de cristiano 30 años, y que nadie sepa a tu alrededor que tú eres cristiano, que nunca has dado testimonio, que nunca has invitado, que nunca has evangelizado, que nunca has orado por esa persona. Eso no puede ser, hermanos. No puede ser. El Maestro dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura. A toda. Da igual la nacionalidad, da igual el color de su piel, da igual de dónde viva. A toda. Tú siembra, siembra, siembra. Que el Señor hará el resto, pero tú siembra. Háblale de Cristo, háblale de la Biblia, háblale de la palabra. Invítale a una persona que no conozca a Cristo, invítale a la iglesia para que conozca al Señor. Si tiene algún problema, ora por él. Si está enfermo, ora por él o por ella, para que vea que el Señor está contigo y hagas la voluntad, porque lo dice aquí el capítulo 1, verso 8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y de hecho ha venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Porque de hecho cuando el Maestro partió, Él lo dijo, me voy, pero no os dejaré solos. Os daré otro espíritu
dice su palabra, os daré otro espíritu, que no es el mío, pero estará con vosotros siempre. Suficiente y necesario, pero estará con vosotros. Ese es el espíritu, hermanos, que tenemos que tener, que conservar, que nunca irse de nosotros, siempre. Aquel que hace que muchas veces nos salimos de lugares donde vemos que no está la presencia de Dios. Que nos salimos y nos apartamos de personas y de lugares donde no huele a Dios. Huele a pecado, a mundo, a diablo y a todo lo peor. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 1. Colosenses 1, del 1 al 3, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre que oramos por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos oído de vuestra fe en Cristo y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. De esta esperanza ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Así lo aprendisteis de Epafras, vuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, que también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Y luego habla de la obra salvadora. Pero lo que tenemos que aprender, que entender siempre, es que a través de la enseñanza, a través de la predicación, a través de llevar frutos, es como únicamente conseguiremos nuestro resultado. Capítulo 3, verso 1 de Colosenses. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo Jesús en Dios. Hermanos, tenemos que poner nuestro fundamento, nuestro anhelo, nuestro deseo en las cosas de arriba. Vivir como si el Maestro viniera mañana. Igual, ¿qué le podremos dar? ¿Con qué nos podremos presentar? ¿Qué le diremos? ¿Cómo se lo diremos? ¿Verá realmente Él en nosotros que somos hijos de Dios? ¿Que de verdad ponemos las miras en las cosas de arriba? ¿O nos deleitamos con la gente del mundo? Con el que bebe, con el que fuma, con el que dice groserías por su boca. ¿Realmente hemos entendido, hemos comprendido lo que significa poner o mirar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios? Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, hermanos. No pongáis las miras en las cosas de la tierra. Lo dice otra vez aquí, por segunda vez las Escrituras. La primera nos dice el Maestro: sembrad para la vida eterna. No sembréis en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Sembrad
para la vida eterna, sembrad para el cielo, no sembréis para la tierra, porque los millonarios no duermen porque no saben si van a perder todo su dinero o todas sus posesiones. No miréis por eso, hermano, simplemente teniendo sustento, teniendo abrigo, sentíos satisfechos porque la mano de Dios ha estado ahí. Él, dice Mateo 6, sabe muy bien lo que necesitáis antes de que se lo pidáis. Él lo sabe, lo que necesitáis. No va a ver el que hizo la vista, no va a oír el que hizo la boca, no oirá acaso el que hizo el oído. Lo que está viendo, esperando en nosotros es si realmente nosotros le buscamos a Él, si realmente le amamos y si realmente decimos que somos cristianos porque hemos creído en Cristo. Eso es lo que Él busca de nosotros y nos probará. Y a veces guardará silencio y otras veces dirá no y otras veces dirá sí. Pero recuerden siempre, hermanos, todo lo que hagan, póngaselo siempre a Dios delante. Por insignificante que sea, por pequeño que sea, preséntenselo al Señor. Preséntenselo al Señor siempre, cada día. Señor, ¿qué te parece esto? Señor, ¿qué te parece el otro? Y esperen la respuesta de Él. Porque vemos en el Antiguo Testamento muchos siervos de Dios, muchos personajes bíblicos que no triunfaron porque no esperaron la respuesta de Dios, porque no consultaron a Dios en una batalla, en un problema, en una dificultad, en un temor. No consultaron. Y luego Dios lo dijo: no me consultasteis a mí, no me preguntasteis a mí. Que no sea así, sino que siempre todas tus oraciones estén puestas delante de Dios, por pequeñas que sean, por insignificantes que sean. Y vamos a ver el último versículo, que precisamente está en Mateo capítulo 6, verso 25, hasta el 33. Mateo capítulo 6, verso 35, verso 25. Mateo 6, 25. Por tanto os digo, la confianza en Dios, estas son palabras del Maestro, por tanto os digo, Mateo 6, 25, no os angustiéis por vuestra vida. Figúrate, no te angusties por tu vida. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿No es más la vida que Dios nos ha dado que cualquier vestido o que cualquier alimento? ¿No es más hermoso tener vida y estar vivo y disfrutar de Él? Mirad las aves del cielo. Ellas no siembran, ellas no ciegan, ellas no recogen en graneros. Y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. Que mira que las aves no son nada, los gorriones pequeñitos, los canarios, los jilgueros pequeñitos, y Dios los... Y ven ustedes como siempre están revoloteando de aquí para allá, y como comen y les sienta bien. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se angustie, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os angustiáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, que no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Figúrate que Salomón era el hombre más sabio de la tierra, el hijo del rey David. Y dice que ni Salomón con toda su gloria jamás se vistió como un lirio, por más que él quisiera, nunca sería un lirio. Por más que se afanara con lo hermoso que es un lirio y lo bien que huele. Y si a la hierba del campo, que hoy es y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres y mujeres de poca fe? No os angustiéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Porque los gentiles, aquellos que no son hijos, aquellos que no son judíos, y aquí en este caso aquellos que no conocen a Dios, porque los gentiles
se angustian por todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, que el Señor vea en vosotros fe, que el Señor vea en vosotros paz, que el Señor vea en vosotros que lo necesitáis, que lo anheláis, que queréis más de Él, que queréis saber más de Él. Dice, no seáis como los gentiles, porque en aquel tiempo los gentiles significaban a personas que no habían leído las Escrituras, personas que no conocían de las Escrituras, personas que no sabían quién era Moisés, ni David, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, personas que iban, venían, hacían lo que querían, como bien les parecía, y se reían de los hebreos. Esto se está refiriendo los maestros a estos gentiles. Y nosotros, aunque somos gentiles, pero somos gentiles porque no hemos nacido en Israel o porque no tenemos ascendente judío, pero no por otra cosa, porque pertenecemos a la Jerusalén celestial, pertenecemos a la iglesia de Cristo, porque hemos sido injertados en el olivo, que es el pueblo de Israel y que son los judíos. Somos esas ramas injertadas que damos sus frutos si queremos, y el Señor nos ha abrazado y ha acogido a todos. Pero hermanos, para estar listos, para cuando venga el Maestro por nosotros, tenemos que llevar una vida en fe. No puede ser de otra manera. Si realmente quieres que el Señor venga por ti y tú irte con Él, tienes que llevar una vida en fe. No solamente de boca, sino realmente. No solamente porque tú lo anheles o porque quieras, sino que también en tu forma de ser, en tu forma de andar, en tus hijos, como lo hemos visto ya, predicándoles a Él, enseñándole a que lea las Escrituras, aprendiendo de personajes bíblicos, poniendo ejemplos de cómo lo hicieron o cómo no lo hicieron, lo bien o lo mal que les salió. Cada día, no uniéndonos en yugo desigual, no estar con personas deshonestas. Dice la palabra, salid, apartaos, salid de ese lugar, apartaos de esas amistades que nada bueno os pueden dar. Y un largo etcétera, como hemos visto, hermanos, si de verdad queremos que el Maestro esté con nosotros. Pero nunca olviden eso. ¿Me amáis? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y mi Padre y yo haremos morada con vosotros. ¿Habrá cosa más hermosa que Dios more contigo? El creador del cielo y de la tierra, el que venció al diablo. ¿Habrá un aliado más importante y una compañía más hermosa que esa? Vamos a orar. Señor, bendito seas. Bendita es tu gracia y tu gran misericordia, tu gran amor y tu gran poder, Señor. Yo te pido que tú añadas, Dios mío, lo que yo soy incapaz de aportar. Que tú des más de lo que yo soy capaz de dar, Señor, para tu iglesia, para tus hijos y para tus hijas. Tú eres fiel y tu misericordia es para siempre. Señor, háblales tú. Muéstrales que la vida eterna tenemos que ganárnosla aquí en la tierra. La vida en el cielo hay que ganarla en la tierra para tener derecho a estar en el cielo y estar contigo. Señor, tú eres fiel, tu misericordia es para siempre. Y tú ya nos lo dices en tu palabra, que por nada estemos angustiados, que por nada vivamos afanados. Eso lo hace las personas que no conocen a Dios, los que andan conforme a su voluntad, los que andan conforme a su carácter, a su idea, a sus gustos y deleites. Pero nosotros nos hemos arrepentido, hemos nacido de nuevo, somos nuevas criaturas y creemos en Cristo y creemos en Dios. Padre, perdónanos por no buscarte lo suficiente, por no arrepentirnos lo suficiente y por no hacer tu voluntad lo suficiente. Señor, gracias, te pido perdón. Que podamos estar contigo cuando tú vengas por nosotros. Prepara esa habitación para nosotros que tú dijiste que fuiste a prepararla, porque queremos morar en ella y queremos estar en ella. Y el tiempo que estemos en la tierra, que ayudemos a quien tengamos que ayudar, en la forma que tengamos que ayudar, porque solo tú sabes todas las cosas. Gracias te doy por todo, y te lo pido todo, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús.
de Nazaret. Amén y amén. Amén.